Del sello Bonar y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de K-Talk de Elba Castañeda. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora Elba Castañeda y de Lisa del Ángel y de Verónica Mendoza como comentaristas. Bienvenidos. Elba Castañeda, escritora y coach en alta sensibilidad y crecimiento transpersonal, reside en la Ciudad de México. Su trayectoria literaria surge como una forma de explorar y expresar la sensibilidad humana, entrelazando temas como la sensibilidad, el propósito y la conexión con el origen. En el 2014 inició su camino escribiendo blogs como Management a la Mexicana y facilitando el cambio de conciencia laboral, espacios donde compartió reflexiones sobre liderazgo, empatía y transformación en el ámbito laboral. Estas experiencias evolucionaron hacia su primer libro, La vendedora de corbatas, 21 enseñanzas que todo colaborador y jefe debería conocer. Una obra que sintetiza sus años de experiencia profesional en el desarrollo organizacional, ofreciendo lecciones prácticas para quienes buscan nuevas perspectivas en las relaciones laborales. A lo largo de los años, Elba complementó su desarrollo profesional con estudios en áreas como psicología transpersonal y coaching ontológico, participando en seminarios como Acompañar hacia un buen morir de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, certificaciones varias en psicología transpersonal avaladas por el Centro Transpersonal de Buenos Aires, donde exploró temas de identidad, desapego y prácticas para liberar lo condicionado. Además, es egresada del programa de formación para profesionales PAS, personas altamente sensibles, impartido por la organización PAS España, que le permitió profundizar en la comprensión y el impacto del rasgo de alta sensibilidad en diversos entornos. Todo este camino la llevó a escribir su obra más reciente, K-Talk. K-Talk en el camino de la sensibilidad y la añoranza. Una novela que, a través de la figura de una felina en búsqueda de autodescubrimiento, explora preguntas fundamentales de la existencia. Elba también comparte su voz a través de su podcast y su programa de radio Origen Sensible, donde reflexiona sobre la transformación personal, el autodescubrimiento y el valor de la sensibilidad en un mundo que a menudo la subestima. Su compromiso como autora no solo reside en contar historias, sino en abrir espacios para cuestionar, conectar e incitar a la gente a mantenerse divergente, divertida y altamente sensible, porque de eso necesita más el mundo. Muchas gracias. Bienvenida, Elba. Bueno, antes de empezar, quiero leerles un fragmento del libro que me gustó muchísimo. ¿Sí? Por último, escuchen muy bien lo que les voy a decir, que aunque sé que lo olvidarán, es importante que lo mencionen, para que se quede grabado en alguna parte de su conciencia cósmica. Nunca, pero nunca y en ninguna circunstancia, pierdan contacto con su don celestial. Si esto sucediera, nunca serían quienes están destinados a ser. Recuerden, son una unidad formando parte de un todo, y no un todo sin unicidad. Cada uno de ustedes está equipado con un don celestial que espera ser puesto al servicio de un todo y de ustedes mismos. Y con este fragmento te quiero preguntar, ¿qué te inspiró a escribir K-Talk? Vamos a ir repartiendo el micrófono. Más facilita. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los que están aquí presentes y a los que nos están escuchando en este momento en vivo por Facebook Live. Gracias a Vero, gracias a Tita, y gracias a sus familiares que también, ¿no?, están aquí apoyando, y gracias también a mi familia, porque está aquí. Todavía tengo la bendición de tener a papá, a mamá en vida y están aquí presentes.
y a mi sobrina querida y a mi hermana. Entonces, de verdad, gracias a ustedes y a mis amigos también más cercanos, porque bueno, esto no sería posible si no hubiera un apoyo de mis círculos cercanos, así que de todo corazón, muchas gracias. Y contestando esta pregunta de Tita, ¿qué emoción, qué te inspiró a escribir Catok? Pues lo estuve piense y piense y al final dije, es que son 3 cosas. Y son, primero, toda una serie de crisis, ahorita externas, ¿no? La segunda, que siempre he estado en una constante búsqueda de preguntar todo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Y si no, ahí está mi madre de testigo, que pobrecita, desde que todavía creo que no hablaba bien, solo balbuceaba, toda la vida la cuestionaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la tercera es que no hace mucho descubrí que lo que tengo sí existe, sí está científicamente comprobado y tiene un nombre. Y se llama alta sensibilidad. Es un rasgo de personalidad que después ya lo abordaremos a más detalle. Entonces, ¿qué me inspiró a escribir a Catok? Estas crisis. Miren, yo soy de la idea que desde que nací ya entré en crisis. Digo, yo no sé ustedes, pero de verdad. Por ahí, de verdad, la gente se empieza como a reflejar un poco, porque miren, no es vida, vas naciendo y así de, ay, mamá, no, a la incubadora. O sea, ¿cómo no va a ser mi primera crisis? Y después entras al kinder y te das cuenta que la vida es más aburrida que la de tu casa. Y entonces yo decidí, y eso sí es verdad, ahí hay una anécdota muy chistosa, que dije, si así va a ser esto de la estudiada, mejor me voy de pinta. Y empecé a irme de pinta a los columpios que estaban ahí mismo, ¿no? O sea, no crean que me iba tan lejos, ¿no? Ahí nomás al área verde, ¿no? A los columpios. Y después entras a la primaria. Y la cosa no es que haya mejorado, creo que empeoró. Entonces ahí voy, mami, la cosa no pinta bien. Esto está muy aburrido, los niños como que me ven feo, y ahí va mi madre nuevamente a abogar por su retoño, ¿no? Por su bendición, y logró que me subieran un año. De primero de primaria me fui a segundo. No es que tampoco hubiera mejorado mucho, porque ahora veía que los niños se dedicaban a hacer manualidades, y decía, pero bueno, así es la vida, ¿cierto? Y así, he tenido crisis de todo tipo, pero ya llegó la crisis de la mediana edad. Aquí, como muchos de ustedes algún día las van a sufrir. Muchos de ustedes son jóvenes, pero se los auguro, por ahí van. Y entonces, hace 2 años, digo rápido les platico, ¿no? Hubo ahí un detonante. Uno aquí, pero como coach sabrá, hay un quiebre en la vida. Entonces, la vida te va susurrando así de, Elba, hay que hacer un cambio. Pero te lo dice suavemente con amor. Después, otra vez se acerca, ¿no? Tienes un quiebre en la vida, un detonante, y otra vez, Elba, hay que hacer un cambio, anda, ya te dije, ¿no? Ok, y no haces caso. Hasta que tiene que mandar algún villano, porque ese es el papel que de repente jugamos en la vida de unos, ¿no? Y viceversa. Llegó un villano y un día me dijo, no, Elba, mira, para este trabajo corporativo, laboral que tenías, ya estás vieja y no eres de cierta nacionalidad. Y claro, por supuesto entré en crisis y por supuesto entré con mi duelo y perdí una seguridad y demás. Y que dije, bueno, ¿sabes qué? Gracias. Porque gracias a esto, entonces ahora me puedo reinventar. Uno se reinventa en las crisis. Dices, ¿y ahora a qué me puedo dedicar? Pues ahora me dedicaré a algo que yo ya percibía como un camino interesante, gozoso, de contento, y al final fue ya hacer esto un camino profesional. Entonces, ¿qué me inspiró en resumen? Sí, mis crisis existenciales desde el día que nací. Segundo, este rasgo de personalidad, la alta sensibilidad, porque si ahorita hacemos una estadística y les digo, ¿cuántos de ustedes conocían el rasgo de la alta sensibilidad? Les aseguro que algo mucho, 1 o 2 van a alzar la mano, pero por lo que veo, ninguno la alzó, para que vean que no es muy conocido. Pero lo más interesante es que cuando empecé a hablar de esto, por ahí no las voy a balconear, ni los voy a balconear, empezaron a hacer ahí sus pruebas y dijeron, mira, yo también soy altamente sensible. Exactamente, somos pocos, solo del 15 al 20% de la humanidad que tiene este rasgo. Y tercero, pues mi búsqueda de sentido. El libro en sí es todo ese viaje de la heroína, todo ese monomito, ¿no? Que por ejemplo, habla de esto mucho Joseph Campbell. Ese es mi libro y esa es mi búsqueda. Gracias.
Y bueno, pues retomando esto que te inspiró a escribir esta obra, pues nos encantaría que nos pudieras comentar qué influencias literarias se reflejan en Cat Dog. Mejor me lo quedo en la mano, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Vero. Aquí, pese a lo que se pueda pensar, mucha gente dice, tú ponte a escribir, ahí lo que salga. Ustedes disculpen, mi formación es así como muy de, no puedo hacer las cosas ahí se va y hoy me voy a sentar y voy a escribir. Sentía como un gran compromiso de decir, si un día escribo, por lo menos voy a leer algo, ¿no? Por lo menos debo de tener ahí unos cuantos libros en mi casa, como para que digan, esta se sentó a escribir y no sabía ni de qué quería escribir. Pero, entonces, ¿cuáles son esas influencias literarias y son las que están ahí en mi pequeña librería de casa? Los cuentos y los mitos. Ya alguna vez lo había yo dicho que, ahorita se me escapa el nombre, pero dicen que los cuentos son para dormir a los niños y para despertar a los adultos. Y es cierto, realmente cuando tú lees un cuento de niño y después lo vuelves a leer de adulto, el mensaje es completamente diferente. Es más, creo que ya hasta lo entiendes, para empezar. Yo me acuerdo que yo leí Alicia en el País de las Maravillas cuando era pequeña y yo decía, qué padre, un conejito, el conejo blanco. Ya después vas creciendo y te das cuenta el significado tan profundo que tenía Alicia en el País de las Maravillas y esa búsqueda de sentido que Alicia a través de ese mundo fantástico y escapista andaba buscando. Entonces, el primero sí son los cuentos, el segundo son los mitos, porque tal cual el mito, todos los personajes que ven en la mitología no son otra cosa más que una representación de todos nosotros en búsqueda del sentido de la vida y de todas esas noches oscuras del alma que tienen que pasar para poder entonces encontrar ese propósito. Entonces, esa es una, los cuentos, los mitos, pero también toda esa literatura que de alguna manera algunos la llaman de autoayuda. Yo, como fue el primer libro que leí de chiquita, el de Juan Salvador Gaviota, no me pregunten por qué leí ese libro, ahí estaba en la casa de mis papás y todavía lo conservo. Como que fui absorbiendo ese conocimiento y yo dije, qué manera tan bonita y en una forma tan sencilla explicar conceptos tan profundos de vida. Y también me gusta mucho la ciencia ficción. Por ahí dicen que somos lo que imaginamos, ¿no? Y es muy cierto. Yo creo que, y ayer precisamente platicando con un amigo decíamos, es que yo creo que si lo imaginas es que ya existe, tal vez no es nuestra realidad, pero ya existe y creo que tiene toda la razón. Entonces, toda esta influencia literaria al final del día, lo que me llevó fue a escribir en este estilo, que luego también me preguntan, bueno, ¿y cuál es tu estilo, no? Porque hay quien me dice es un libro esotérico, hay quien me dice que es un libro de autoayuda y cosas así, ¿no? Y les digo, pues no, podríamos decir que es ficción que ayuda, no es esoterismo, pero yo sí lo encuentro como, dijeran los astrólogos, una narrativa neptuniana, ¿no? Entonces, es englobar una parte entre el escapismo, entre la imaginación, entre la magia, entre lo espiritual, en lo terreno, y es lo que conforma y hace de esta obra algo singular a mi gusto. Ya después digo, no sé, siendo por ahí María, mi editora, ya podrá decir, no, estás mal, estás bien, pero a mi gusto creo que eso sería. Gracias. Por favor. Bueno, me gustaría que nos platicaras qué es lo que simboliza el personaje de Cat Dog. ¿Por qué un felino? Gracias, Tita, por la pregunta, porque sí me ha tocado que ven el libro y ponen Cat Dog y por la portada dicen, es de gatitos. Qué ternura. Sí, claro, hay personajes que son gatitos, pero sí. A ver, vamos a ver, ¿qué simboliza? Cat Dog simboliza el arquetipo del buscador, del héroe y del huérfano. Son arquetipos que les puedo asegurar que todos ustedes alguna vez han vivido, porque no nos instalamos en un solo arquetipo, somos muchos a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que simboliza Cat Dog. ¿Y por qué una felina? Porque los felinos también, o en este caso el felino también es un símbolo. Es esa parte que mezcla lo intuitivo con lo racional.
la introspección con la acción. Seres que aman su independencia, pero están en búsqueda de conexión, ¿no? De quien les haga cariñitos. Y el felino entonces, para quien tenga gatos o si alguna vez ha observado un gato, saben que se queda viendo al horizonte, ¿no? Sin parpadear. Y uno piensa, ¿qué estarás viendo? Y hasta te asoma y no está viendo nada el gato, pero te das cuenta que él está aquí, pero no está aquí. Está allá, pero también está pendiente de lo que está aquí. Entonces, esa capacidad que tiene el gato de estar en el aquí y en el ahora, pero sin perder de vista el futuro y el horizonte, refleja también esa capacidad de que al momento que generas ese ejercicio de introspección, eres capaz entonces de empezar a obtener las respuestas de cuestiones tan significativas o profundas que has estado buscando a lo largo de tu vida. Y otra cosa bien interesante, digo, para los que ya han leído el libro, a Kat Och también se le conoce como la niña. Tiene también un simbolismo el que el libro diga la niña. ¿Y de qué se trata? El libro, entre todos los mensajes que pueda tener, también incluye el de nunca dejes de ser niño. Pareciera que cuando somos adultos ya no podemos imaginar, ya no podemos pensar que somos capaces de algo o crear algo. Y solo cuando eres niño no te pones esas barreras de pensamiento, no racionaliza. Y los niños se dice que están en un estado preconsciente. ¿Y qué significa esto? Que no saben que saben lo que saben. Interesante, pero lo saben, ¿no? Y yo lo tengo eso claro, porque cuando yo les contaba que en una crisis del kinder me iba a los columpios de Pinta, ¿no? Yo estaba ahí columpiada, comiéndome mi Dubalín, lo recuerdo, mira. Y pensando, de verdad pensando. Y después esas mismas preguntas llegaba a casa y se las preguntaba a mi mamá, le digo, oye, ¿por qué la gente se muere? Así como ella no sabía qué contestar, supongo, no me acuerdo qué me decía mi mamá, pero así como de que una niña de 4 años no puede estar preguntando por qué la gente se muere. Porque le digo, si se muere, entonces ¿para qué nace? O sea, como que ¿dónde está el sentido de esto? Entonces, es cuando te das cuenta que como niño efectivamente no sabes que sabes lo que sabes. Y el mensaje del libro es ese, que nunca dejen de ser niños, nunca dejen de creer que algo es posible. Hace 2 años, cuando yo perdí toda mi seguridad y algún círculo pequeño les conté, voy a escribir un libro. Y a alguien más cercano le dije, un día íbamos a ir transitando, me recuerdo muy bien, por el centro, y pasamos por una librería de esas muy famosas. Y le dije, un día mi libro va a estar en esa vitrina. Eso fue hace 2 años. Hoy ese libro está aquí, está en Gandhi, está en el sótano, y quién sabe más dónde va a estar en el futuro, porque no permití que esa niña muriera. Ese es uno de los mensajes del libro. Qué hermoso, qué hermoso. Oye, me encanta pues todo este simbolismo que plasmas en tu obra, que no es un tema sencillo, que no estamos habituados como sociedad a escuchar y a hacer una pausa para asimilar toda esta profundidad. Yo te quiero preguntar, ¿qué desafíos enfrentaste al escribir una obra tan simbólica? Sí, pero es que primero el símbolo ya es desafiante, ¿no? Describir un símbolo, porque un símbolo es como traer lo abstracto a lo concreto. Es como traer algo invisible a lo visible. ¿Cómo explicas algo que es inefable? O sea, encontrar las palabras, los sentimientos, es un poco complejo. Entonces, ese fue uno de los desafíos que yo pensaba. ¿Cómo logro que un concepto tal vez complejo y abstracto, como podría ser, no sé, la reencarnación y las vidas pasadas y lo transgeneracional y todo eso, cómo logro plasmarlo en el libro de una manera que ni siquiera te das cuenta que está ahí? Porque esa es la magia de los símbolos, que según quien lo lea y según en el contexto en el que se encuentre y las experiencias que tenga de vida, lo va a entender y lo va a aplicar y se va a proyectar de diferente manera.
que es muy diferente a un signo, ¿no? Un signo es el signo de más, sumo, de menos, resto. Y no hay, ¿no?, espacio para equivocación, no hay espacio para improvisar o ser creativo, pero el símbolo es todo lo contrario. Y ese fue el reto de decir que la escritura fluya, que tenga un sentido para el lector, pero sin dejar de lado que mantenga ese simbolismo para que cada quien obtenga el mensaje que mejor aplique en ese momento de su vida. Y con todo esto que nos comentas, nos platicas tus experiencias desde pequeña, me atrevo a preguntarte si hay algún aspecto o aspectos de tu vida que se vean reflejados en esta obra. Sí, muchas gracias, Tita. Pues yo creo que todo el libro, todo el libro, esa gatita soy yo, todo el libro refleja mis emociones, mis esperanzas, mis desazones. Hay algo muy característico. Yo siempre digo que vivo en desasosiego existencial, ¿no? Y yo sé que puede sonar así como muy dramático y muy, ¿no? Lo peor de todo, el desasosiego existencial, porque incluso hasta me dice, ¿cómo estás en desasosiego? O sea, ya saben que él va a contestar, ¿cómo estás en desasosiego? No esperen a que yo brinque de alegría como Winnie Pooh en la primavera de la vida es bella, no. Entonces, todo este libro refleja ese andar. Y ese fue uno de los objetivos, porque, vamos, creo que todos somos en algún momento el espejo de los otros. Nos proyectamos de una u otra manera. Y en mi caso, ese desasosiego fue el que, o es el que hasta el momento me lleva a ser creativa. Pareciera interesante, ¿no? Porque hay personas que tal vez desde la alegría y desde la locura hacen obras, son creativos, pero yo no, yo desde la melancolía, la tristeza y el desasosiego, mis emociones favoritas, desde ahí empiezo a crear. Entonces, claro, todo está ahí reflejado. Ahora, algo muy importante, claro que tengo una vida atrás, ¿no? Una vida laboral, y siempre me tocó con los tipos de trabajo y demás, siempre estar en atención al usuario final, liderar equipos, tener que conciliar en algún momento, impulsar a la gente, motivarlos y toda esa parte, ¿no? Y esa experiencia también laboral y humana es algo que no dejé de lado, sino por el contrario, también lo quise plasmar. Entonces hay pasajes en el libro con ciertos personajes o en ciertas situaciones que plasman también esa historia o el trayecto de vida que tengo. Oye, bueno, yo quiero decirles que yo conocí el término de alta sensibilidad por nuestra autora favorita, y ahí comprendí, pónganlo ustedes en su propia experiencia, pero ha habido ocasiones en las que nos sentimos fuera de lugar. No sé si alguna vez ustedes han sentido que, ay, como que no sé, creo que no pertenezco ni a este mundo, ni a esta familia, como, ¿no? O nos sentimos abrumados, y creo que este término de la alta sensibilidad lo vive más gente de la que nosotros creemos. Entonces yo aquí te quiero preguntar cómo en este contexto, y si alguien ya se identificó, cómo en este contexto CATOC, el libro, nos puede apoyar a encontrar pues ese sentido que a veces creemos o pensamos que es algo exagerado, que solo es de las niñas, ay no, a los chiquitos consentidos, y es mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Sí, así es, pero muchas gracias. A ver, como alguien que le gusta escribir en símbolos, que le gustan los cuentos y los mitos, dije, ¿cómo se los puedo ejemplificar? Y creo que no hay mejor ejemplo que el famoso mito de Quirón, ¿no? El sanador herido. Y ahí viene el chisme mitológico cósmico,
Se los comparto. Resulta que ahí tienen que Quirón era un centauro. Su padre era Cronos para los griegos o Saturno para los romanos. Y él estaba casado. Pero como buen dios de ojo alegre, ¿no? Quería conquistar ahí a una humana y dijo, ¿cómo le hago para que mi señora no se dé cuenta y no me cache? Pues que se convierta en caballo. Él bien creativo. Y la humana también, ¿no? Después digo, bueno, un caballo, pues está bien. Pues bueno, de esa unión sale un chamaco y sale Quirón. Pero Quirón, obviamente, pues es hijo de un dios y de hijo de una humana. Sale mitad caballo y mitad humano. Cuando lo ve su madre, lo rechaza, porque dice, ¿qué es este adefesio? ¿No? Yo no lo quiero, llévatelo tú, Saturno. Pero obviamente Saturno no podía llegar con la señora, ¿no? Con Rea y decirle, ¿qué crees, amor? Te trae una bendición fruto de un amorío que tuve por ahí. Claro que no, ¿verdad? Le va a correr. Entonces, ¿qué hizo Saturno? Lo que hacen todos los padres cuando no se quieren hacer cargo del chamaco, ¿no? Se lo dejan a alguien más. Y entonces va con Apolo y le dice, pues ahí te lo encargo. Ay, me lo cuidas. Luego los cigarros, ahí te lo dejo. Pero le fue bien al Quirón que lo adoptara Apolo, porque Apolo le enseñó todas las artes de la medicina, de la herbolaria, la curación. Incluso dicen que Quirón fue el primer veterinario, así lo manejan los propios veterinarios, porque tenía ese poder de curar a todos los animales en la tierra. Fue un sabio, fue maestro de muchos otros dioses del Olimpo. Pero a lo que voy es que ahí viene la primera herida emocional de Quirón. La huella del abandono, la huella del rechazo por parte de sus propios progenitores. Y él podía dar todo el amor a sus discípulos, pero él no lo recibió desde el inicio. Esa es la primera. Y luego la segunda, uno de sus discípulos, Hércules, ¿no? Otro famoso por ahí, pues un día ahí, jugueteando y lo que sea, lo hirió con una flecha envenenada. ¿Y cuál es el absurdo? Que Quirón, al ser hijo de un dios, pues era semidios y era inmortal. Entonces no se podía curar, pero tampoco se podía morir, porque era inmortal. Y siempre traía ahí esa herida por la flecha envenenada. Total que Hércules se conmovió y dijo, bueno, pobre de mi maestra, pues, aparte fue mi culpa. Entonces ahí va con Zeus, que dicho de paso era medio hermano de Quirón. Ya ven que eran unos locos en la mitología, ¿no? La hermana con el hermano, el papá con la hija y así, bueno, sabrán ese árbol genealógico. Total que ya va con Zeus e intercede, y ese es otro mito, pero nada más para que lo sepan, intercambió la mortalidad con Prometeo. Entonces Prometeo resultó que se vuelve inmortal porque le da su mortalidad a Quirón. Finalmente Quirón puede morir, pero esa es otra herida. Y una vez más regresa al absurdo, es el sanador herido. ¿Cómo puedo sanar a todos de heridas de muerte y yo no me puedo sanar, ni tampoco me puedo morir? Pero finalmente se muere y como premio a todas sus tristezas, amarguras y pasajes oscuros que tuvo que vivir Quirón, Zeus le concede volverse una constelación y es hoy lo que conocen la constelación de Sagitario. Muy hermoso, ¿verdad? Pero, y todo esto es para englobar la pregunta, ¿no? La respuesta. ¿Cómo ayuda? Porque al igual que Quirón, lo que hace Kat Ock en este libro es mostrarle a todos aquellos que tienen una herida, una huella de abandono, de rechazo, que dentro de sus debilidades pueden encontrar sus dones, su esencia, lo que los hace únicos y diferentes. Porque en eso que te duele es donde se encuentra el poder para volverse a levantar. ¿Y cómo contribuye Kat Ock al crecimiento personal? Por eso luego me dicen que sí es autoayuda el libro. Por eso me dicen que porque estoy junto al de Jorge Bucay. Ah, pero qué honor. Bueno, a ver, empecemos por qué entendemos por crecimiento personal, porque yo se lo he preguntado a la gente y hay personas que me dicen, no, pues crecer personalmente es amasar fortunas.
Ok, es válido, ¿no? Es respetable. Hay otros que dicen, no, mira, crecer personalmente es aprender de mis emociones, a lidiar con ellas, a saber relacionarme con los demás, conmigo mismo primero y con los demás, a crecer espiritualmente. Entonces, hay también la parte que te dice que son ambas, ¿no? Crecer como persona en esos valores, en esas virtudes, pero también crecer del lado económico. Está muy bien, ¿no? No se puede a veces todo en la vida, entonces tienes que elegir si es una o es otra, que es lo que te haga más feliz. Pero entonces, ¿qué aporta CatOc? ¿O cómo ayuda este crecimiento personal? Básicamente es esa guía que te dice, a ver, si dijeran los budas, los budistas, si tu intención es hacer buen karma, aunque no sea para esta vida, va a ser para otras, pero va a contar el que seas buen humano, va a contar el que te portes bien, va a contar que no lastimes a otros, va a contar que seas agradecido. Repito, tal vez no lo veas en esta vida, pero si pretendes regresar, lo vas a ver en la siguiente. Y entonces lo que busca CatOc es también, de entre todos los mensajes, este es uno más, ¿no? De vete por la línea de las virtudes. Por ahí, digo, no recuerdo la página particular, pero por ahí dice algo precisamente de si quieres vivir desde tus virtudes, si quieres vivir desde la dualidad, tú eliges, ¿no? El bien o el mal, el amor, el odio. Y tiene toda la razón, o sea, al final tú eliges, pero el premio, la recompensa a veces no se ve aquí. Que en el caso de la gatita, no les dije, ¿verdad? Es la 7ª vez que viene al mundo a reencarnar y ella ya dice que es la última y bye, no va a regresar. Entonces ella está haciendo karma para esta, pero no para las siguientes porque ella ya no pretende regresar a este planeta Tierra. Pero trata de dejar ahí su aportación a la humanidad. Ay, qué hermoso. Yo quiero aquí hacer una acotación en esta parte que dices de crecer e irnos por el camino de las virtudes, que me parece hermoso. Y hay una parte que me gustó mucho en tu libro, que dice, tu don celestial seguirá siendo, no importa cuántas veces realices la prueba de personalidad intergaláctica, tu don celestial seguirá siendo el mismo. Sí, la famosa prueba intergaláctica, ¿verdad? Que me dicen, ¿quién te mandó esa prueba? ¿A quién canalizaste? A nadie. Está hermosa. Es otro simbolismo, o sea, finalmente es un guiño a todos esos estudios psicológicos, por ejemplo, de gente como Carl Jung, ¿no? Que hablaba de los tipos de personalidades. Y son también esos guiños al enneagrama de Grof y a tantos otros pruebas, ¿no? De Briggs Myers, que está basado en Jung finalmente, y las baterías de colores para saber quién eres en esta vida. Entonces, esta parte finalmente, de ahí viene la prueba cósmica, y tu don celestial es tu esencia. Al final del día es en lo que eres bueno, tus talentos, tus habilidades, que a veces por encajar en la sociedad, enterramos esos talentos y esas habilidades porque según dicen los papás, no los culpo, no, ya, ¿no? Eso no va a dar de comer. ¿No? Entonces hay que irnos. Yo platicaba con mi hermano recientemente y le decía, ¿qué va a estudiar mi sobrina? Porque mira, cuando nosotros estudiábamos, bueno, cuando nos tocó estudiar la carrera profesional, decían, pues sé contador, sé abogado, sé administrador, ¿no? Sé diseñador gráfico, estudia mercadotecnia, eso deja. Pues deja, no sé, ahora trabajar en el Uber, porque de ahí en fuera, o sea, de verdad que está como complicado, ¿no? Entonces ahora digo, ¿yo de qué va a estudiar mi sobrina? ¿No? Porque imagínate, de aquí a 10 años, la vida ya cambió. Ahorita nos estamos dando cuenta que ser contador público, tal vez, o abogado, digo, no para agraviar a los presentes. Ya, no era el camino, no era el camino. Entonces la esencia, vamos perdiendo la esencia, pero es que ni siquiera sabemos ni cómo encontrarla, para empezar, pero venimos con ella. Pero si eres de los suertudos que a buena edad sabes cuál es tu talento, cuál es tu habilidad, ahí va a estar siempre, latente, aun cuando te dediques a otra cosa en la vida, ahí va a estar.
Por eso hay que estar como muy abiertos a las señales, a identificar qué te gusta y qué no te gusta, independientemente que te digan si eso va a dar para comer o no. Pero si encuentras esa virtud, esa esencia, ese don, ese va a ser el camino que a pesar de cualquier tempestad te va a mantener en equilibrio, en tu centro y de una manera, vas a vivir esta manera de una manera gozosa porque estás haciendo lo que en realidad te gusta y para lo que estuviste llamado a hacer. Oye, pues a mí me encanta porque me parece que Cato es la representación de tu esencia y de tu autenticidad. Eso la verdad me ha encantado. Y bueno, pues ahora voy a hacerte una pregunta del lado profesional porque pues tú has tenido responsabilidades pues de liderazgo en compañías importantes y esta experiencia en liderar equipos de trabajo, digo, pues al personal al final del día en este contexto laboral. Yo te quiero preguntar, ¿cómo las personas que son las que conforman las empresas y las empresas se pueden beneficiar de comprender estos términos de la alta sensibilidad y la añoranza? Gracias, pero fíjate que recientemente escuchaba a varios psicólogos clínicos, se me escapa el nombre, Emma Puig, puede ser, tal vez, y a esta persona de neurociencias que hoy la vi precisamente en tu estado, pero se me escapa. Ahorita me acuerdo el nombre. Y ya decían algo bien interesante, decían, del 2024 hacia atrás el mundo fue de los duros, pero del 2025 en adelante el mundo será de los sensibles. Por fin vamos a... Ya llegó nuestra época. Qué hermoso. Qué hermoso. Y sí, porque tú decías en la hermosa presentación que hiciste al inicio y al final de la presentación de ser divergente, divertido y altamente sensible porque el mundo necesita más de eso. Es cierto. Nos ponemos una coraza y ser duros, presentarte duro, porque yo así me presenté por muchos años, lo debo de asumir. O sea, yo acallé mis lágrimas por muchísimos años y me hice la fuerte, porque en un mundo como este, si te ven llorar, estás acabada, porque ven tu punto vulnerable. Y más cuando estás, ustedes lo saben, ¿no? Trabajar en un ambiente en donde a veces no somos bien vistas ya por el género, ¿no? No estoy atacando a los hombres, hay unos que son muy lindos y sí nos respetan, muchas gracias. Pero normalmente en este país donde nos tocó nacer, hay que hacerse un camino y nos cuesta doble. Entonces no te puedes dar el lujo de, la directora está llorando. ¿No? Porque ya es así como la directora es una débil y ya no puede sacar los números. O trae temas hormonales. Trae temas hormonales, exactamente. Sí, es correcto. Entonces hay que verse igual de duros, ¿no? que los compañeros, porque si no, aprendes esta coraza al final del día. Y por muchos años yo fui así, pero me di cuenta que ese camino no era de respeto, era de miedo, ¿no? Dijera Maquiavelo, más vale ser temido que querido, o algo así. Pues yo tenía tatuado Maquiavelo en todo mi ser. Hasta que un día descubrí que si me iba por el otro camino, porque ya un día dices, ya no puedo aguantar más las lágrimas, un día se me van a salir y se salieron, ¿no? Pero te das cuenta que no era por chantaje, sino ya era conexión con las personas. Y al tú tratar a los colaboradores desde el lado del sentimiento, entender que no son números, sino son personas, que traen los mismos problemas que tú u otros más graves, y preocuparte por ellos también desde su esencia, desde sus habilidades, colocarlos en el lugar donde van a brillar y no donde le van a sufrir. Eso al final me trajo más, ¿cómo podría decirle? Sin que suene así como ególatra, pero me trajo satisfacciones, porque los ves crecer, los ves volar, los ves
subir en el escalafón. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Vero, esto de la alta sensibilidad es un tema que quiero decirles que pareciera nuevo en México, pareciera que incluso los mismos psicólogos con los que yo platico me dicen, es que no lo conozco bien, dame chance, déjalo estudio. Está bien, ¿no? Está perfecto, estúdialo, pero estúdialo, ¿no? Y enséñalo, y promuévelo, y aplica este conocimiento. Más si tienes redes, pues alza la voz. Y eso es la razón por la cual existe este libro y existe mi podcast y existe el programa de radio, para alzar la voz y decir, hay ahí un tipo de ser humano, una especie que todos somos sensibles, pero hay uno en particular que es más, y en fines empresariales, y ya lo viví, ya lo constaté, son buenos líderes. La gente al final ya retribuye a la empresa no por el miedo de perder su trabajo, sino porque te genera lealtad, porque por primera vez estás siendo tratado como un ser humano, como un ser que siente, que llora, que vive, que se alegra. Ya te ve como uno más. Y esa es la parte que yo pienso que las empresas se van a beneficiar mucho si nos empiezan a mirar no como un eslabón débil de la cadena, sino como un eslabón que si no está, no va a hacer ese clic con el resto de la cadena. Entonces, de ahí la sensibilidad y su importancia ya en un entorno laboral. Bueno, una última pregunta, ya para pasar, para que vayan pensando preguntas que le quieran hacer a nuestra autora. Yo soy como ABC, cómo empezar a aplicar el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar el libro si alguien ya se dio cuenta que está viviendo esta parte de la alta sensibilidad o está reconociendo en sus hijos, en sus sobrinos, en algún colaborador que está, ¿no? Con todo esto que nos compartiste de manera personal, ¿cómo podríamos aprovechar el libro o cómo podríamos comenzar a aprovechar el libro? Creo que lo primero es, quien no lo ha comprado, compre el libro. Número uno. Número uno, compra el libro. Paso número uno, compra el libro. Check. Paso número dos, cuando lo abras, hazlo con ojos de niño. Sobre todo este tipo de libros. Porque si los abres con esos ojos de adulto, que ya vienen con un bagaje, con traumas, con creencias, el libro no va a surtir el efecto que busca Kat o que buscas tú, que busca la autora. Solo con ojos de niño ves lo esencial. Ya lo decía así, creo que incluso, ¿no? En el principio, Antoine-Exupéry, ya lo decía y tenía toda la razón. Hay que verlo con ojos de niño. Porque con esos ojos te llegan los mensajes sin racionalizar. Es que esa es la clave. En cuanto le metes cerebro, ya te perdimos para este tipo de temas. Entonces, ¿cómo te puedes ver beneficiado? Con llegar con esa magia y pensar de, a ver, este es un mundo alterno, este es un mundo de fantasía, estos son personajes que al parecer no habitan en este planeta, pero habitan en otro. ¿Qué tienen para enseñarme? Y dejar que las palabras te vayan, conforme vas leyendo las palabras, te van enviando esos mensajes. Entonces, estar como muy claros de ahorita qué emoción sentí, porque eso es parte del libro. Hay gente que me dijo, es que lloré, no se los voy a estudiar, es que lloré cuando pasó esto, y casi creo que el 80% llora exactamente en esa parte. No era la intención, pero bueno, ¿no? Entonces lo vives el libro. Creo que eso es así como viven la pasión del fútbol, así vivan la pasión de la lectura. Y apasionense y emocionense para que realmente el mensaje llegue, el que te tenga que llegar, porque repito, es en el contexto y en el momento en el que cada uno de los lectores se encuentre. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a las preguntas de la audiencia, del público. ¿Alguno de ustedes, alguna de ustedes le gustaría hacer alguna pregunta a nuestra autora? Muchas gracias, buenas noches.
Mi nombre es Lauro Castañeda. ¿Alguna familiaridad con la autora? Más que preguntas, son dos cuestiones. Por un lado es felicitar a mi hermana por su obra, Cat O, y por otro lado felicitarla el día de hoy porque hoy es su cumpleaños, hoy cumple 50 años. Medio siglo, pero en mi defensa diré que él es más grande. Gracias, hermano, gracias. Anímense, no sean tímidos. Varios de ustedes ya leyeron el libro, así que lo que siempre quisieron saber, ahorita es cuando. Más que una pregunta, yo les doy una recomendación. Lean el libro y después hagan lo que nosotros. Compren 10 o 15 y regálenselo a sus amistades, a su familia. Es un libro que posiblemente pudieran pensar que es para niños, pero no, es un compendio aquí de conocimientos muy interesantes. Muy interesantes. Es, no sé, un compendio de conocimientos sobre el inconsciente colectivo, los arquetipos, cosas alquímicas. La primera vez que lo leí le dije a mi esposa, quiero conocer a tu amiga, porque aquí veo muchos autores, inclusive hemos platicado, y veo que, bueno, me comentó que algunos de ellos no los conocía. Yo digo, bueno, no los ha leído, pero a lo mejor en alguna de tantas vueltas cósmicas, a lo mejor los escribiste. Muchas gracias a Eduardo y Zaira, porque sí debo decir públicamente que son los mayores compradores de mi libro que yo conozco hasta la fecha. De verdad es increíble y ahora voy a llevar uno para mis sobrinas y mi hermana, y ahora voy a llevar otro para los amigos de los dos, y ahora voy a llevar otro. Sí, mire, sí, muchas gracias. No, están regalados, sí los compraron, güey. Y de verdad, muchísimas gracias, porque sí es cierto, acabas de decir algo, una inconsciente colectivo. Sí, a mí me ha resonado eso de gran manera. Dentro de las influencias literarias, cuando preguntaba a Vero, lo dije tal vez ahí muy someramente, o creo que ni siquiera lo mencioné, también era simbólico la cosa, pero todo esto que tenga que ver con psicología transpersonal, ¿no? Y el inconsciente colectivo es uno de esos temas que se toca mucho en la psicología transpersonal. Todos nosotros estamos conectados. Yo no soy dueña de un conocimiento, no acabo de descubrir el hilo negro. Al final del día es información que siempre ha estado ahí, pero de repente agarra a alguien que la va a bajar, la va a moldear de cierta manera y la va a plasmar. Y yo tuve la fortuna de que en este caso de la garrita de Cat O, llegar a ese conocimiento, que seguramente no solamente es de esta vida, sino viene de otras tantas, y tener esa habilidad de plasmarlo de una manera que no pareciera algo tan denso, profundo o existencial. Muchas gracias. Gracias. Aquí nuestro amigo también quería hacer una pregunta. Gracias. Gracias. Elba, ¿cómo se te ocurrieron los nombres? Cat O, Zephyrion, Aetheria. Sí, Alita. Creo que todo empieza desde ¿qué me da curiosidad en esta vida? Y algo que me daba mucha curiosidad, y hablando de esas vidas pasadas, yo juro y perjuro que algún día fui una sacerdotisa de esas celtas. No druida, porque druida nada más se le daba el nombre a los hombres, pero por ahí anda Roxana. Roxana debe saber cómo se le decía a las mujeres celtas. ¿Cómo se le decía? Druidesas. Druidesas. Ah, mira. Tan difícil, ¿verdad? Druidesas. Gracias. Ella es la experta en toda esta mitología nórdica. Entonces, yo empecé quiero algunos toques celtas en los nombres, en mi libro, en el diseño. Entonces, si se dan cuenta, el logo de Cat O atrás trae como esos, no sé,
Triquel, ¿no? ¿Cómo se dice, Rox? Es que ella es mi asesora, entonces. Aparte de que es la persona que hizo la traducción al inglés, ya pronto lo van a tener. Entonces, dije, quiero algo así. Pero siempre he leído mucho de toda esta cuestión de los celtas y resulta que cat-o significa gatita en gaélico escocés, porque no están para saberlo, ¿no? Realmente los mismos historiadores no tienen nada por escrito donde se pueda atestiguar cómo era el lenguaje, pero tienen unas ideas de qué es el gaélico escocés y o es la partícula que hace que las palabras entonces tomen un sentido de cariño y diminutivo. Y cat en gaélico escocés también es gato, entonces al poner cat o se convierte en gatita. Y ahí está como mi sello de alguna de esas vidas donde fui druideta o algo así. Ahora, los nombres, vamos a ver. Sefirión también es simbólico. Según lo que ustedes crean, lo pueden ver como el todopoderoso, ¿no? El magnánimo, el creador del cosmos, la existencia y de todos nosotros. A Eteria, que es el gran salón de Eteria, también en lo que ustedes crean, pero es Shangri-La, el Nirvana, ¿no? El paraíso. Pero muchos de esos, por ejemplo, Sefirión a Eteria trae raíces griegas. Entonces, ustedes ahí, si son curiosos, busquen así como a ver la raíz de estos nombres, de dónde los sacó. Ah, ya entendimos. Alitas es ahí un personaje, es un guardián. Entonces dije, pues si es un ángel guardián, ¿para qué nos complicamos? Pues Alitas. Así no los pintan de que tienen alas, pues alitas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y de los otros nombres, hay por ahí unos 3 personajitos cuyos nombres son sus nombres en la vida real incluso, a los que les debo muchos de mis noches de claridad. Entonces sí, algunos nombres están tomados de lo que, de hoy, de porque existen, y otros tienen esas raíces de lo que me gusta, ¿no? De los celtas, de la mitología griega, si me gusta tanto, obvio que había que poner nombres que tuvieran, ¿no? Con esa raíz algo que hiciera sentido. Gracias. ¿Alguien más? De este lado. Aprovechen, porque el día que sea famosa ya no va a haber. Aquí. Hola, Elba. Hola, muchas felicidades. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, aunque llegué tarde, perdónenme. Nadie se dijo. Y como llegué tarde, no sé si alguien hizo esta pregunta ya, pero yo tengo mucha curiosidad. ¿Por qué una gatita? Sí, con mucho gusto. El gato también es un símbolo para el libro. Y el gato refleja esta parte intuitiva, esta parte introspectiva, esta parte de me gusta mi independencia hasta para allá, pero al mismo tiempo busca la conexión, ¿no? Y busca el cariño. El gato también refleja esta dualidad. Algunos lo tachan de malévolo, ¿no? Por algunas creencias. Otros lo tachan de anda en 2 mundos, ¿no? Por las películas. Y que si limpia tu aura y que se lleva no sé qué, y así yo me sigo sintiendo mal cuando me siento mal, aunque tenga 3 gatos alrededor, y bien cuando me siento bien. Entonces, no sé si haya mucho de verdad en eso. Pero la parte, el arquetipo del gato, esa parte es un reflejo fiel a cómo yo me siento en esta vida. Y entonces, claro, tengo 3 gatos, por supuesto que tienen una influencia, pero era más esa parte arquetípica y de exponerlo de esa manera en el libro. Gracias. Gracias. Más que una pregunta, es más un agradecimiento por todos los conocimientos que nos regalas a los lectores de libros y de tu compañía. Y pues muchas felicidades, mucho éxito. Y pues mil gracias por todas las bendiciones
lecciones que nos das con tus comentarios tan profundos. Ay, Zaira, de verdad, gracias, gracias. La agradecida soy yo, porque Zaira es de esas amistades que se forjaron en un aspecto profesional y con el paso de los años se ha vuelto de ese círculo de amigos que siempre tiene las palabras correctas y los apapachos. Y yo me nutro de ustedes, aunque no, como ese gato así como de lejitos, pero no, mejor sí, de gato. Muchas gracias, Zaira, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas y comentarios, pues queremos agradecerte, Elba, por habernos compartido pues parte de tu corazón, ¿no? Parte de tu corazón, de tu esencia. Bueno, a título personal me siento muy alegre y bueno, muy orgullosa de que mira qué hermosa manera de comenzar un nuevo año de vida. Y bueno, pues te dejo el micrófono completito. Muchas gracias. Pues ya para cerrar y agradecer a todos su asistencia, su apoyo siempre en estas locuras, porque hay que tener compañeros de locuras, eso es muy importante, ¿no? Para que este desasosiego de repente se me olvide. Gracias. Gracias de verdad a todos. Y pues es medio siglo, había que festejarles. Y lo más interesante, yo hoy estaba pensando y se lo dije a mi mamá. Imagínate, llevo viviendo de este medio siglo la mitad en el siglo pasado y la mitad en este siglo. Qué cosa más fascinante. Porque es de esa generación para los que más o menos estemos, ay, no, pues estoy muy chiquita. La rodada, llegaba ahí. Qué fascinante vivir entre dos siglos. Ha sido esta experiencia. Si lo ven de esa manera, hemos pasado por tantos cambios culturales, psicológicos, científicos, sociales y los que nos faltan, ¿no? Porque dicen por ahí que somos eternos. Esto va a perecer, pero al final somos eternos. Y quiero cerrar nada más con una parte del libro que encapsula todo el conocimiento y todo el mensaje de Cato, y es el siguiente. Para aquellos seres sensibles que encontraré en mi andar, piensa que allá donde temporalmente estemos por llegar, tu consuelo será que el tiempo no se detiene y el tejido se envejece, que la diversión efímera adormece y la realidad nos oscurece. Aquel lugar en donde para aprender habrá que transitar el camino del ser, allá en donde para renacer habrá primero que perecer. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias.